Para la última conferencia de esta tarde hemos invitado al doctor Diego Miguel Celis Mejía, quien presentará el tema EPOC. El doctor Celis Mejía es médico general egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, en donde también se especializó en medicina interna, especialista en neumología de la Pontificia Universidad Javeriana, es profesor asociado de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Los esperamos entonces mañana viernes 27 de noviembre a las 3 de la tarde para continuar con esta jornada académica del 32º Congreso Nacional de Medicina General y Social de Asmedas Antioquia. Y les recordamos que las conferencias podrán consultarlas nuevamente en el canal YouTube de Asmedas Antioquia y en la página Facebook Asmedas Antioquia. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Quisiera dar los agradecimientos nuevamente a quienes han solicitado o me pidieron participar en este evento. Muchas gracias a todos y al público en general que me está acompañando en este momento, que me escucha. Me han pedido hablar sobre EPOC. Muy bien, vamos a empezar diciendo en este momento que no tengo conflictos de interés para declarar en esta conferencia. De acuerdo, la agenda que tengo es hablar de una definición, los aspectos epidemiológicos, la fisiopatología de la enfermedad, los aspectos clínicos y el diagnóstico de la enfermedad. Posteriormente hablaremos un poco del tratamiento, la rehabilitación y las exacerbaciones en EPOC. Comenzando, la definición en EPOC, como dice allí, es una enfermedad común y tratable y prevenible, caracterizada por la obstrucción al flujo aéreo expiratorio y la presencia de una serie de síntomas respiratorios persistentes debido a una serie de alteraciones en las vías aéreas y el parénquima pulmonar debido a la exposición de una serie de gases. El más común de ellos es el cigarrillo. Si ustedes se están dando cuenta, esta enfermedad tiene varias condiciones muy interesantes. Primero, que es una enfermedad común, o sea, esto es una enfermedad prevalente. Segundo, que tiene tratamiento. Y tercero, que se puede prevenir. Y eso es muy importante dejarlo en mente. Es una enfermedad prevalente, que tiene tratamiento, y ese es uno de los mensajes que quiero dejar, y que se puede prevenir. Y el hecho es que nosotros podríamos prevenirlo con la ausencia del tabaquismo y la exposición ambiental a la contaminación y otras condiciones. El otro punto que debo resaltar en esta definición es la obstrucción al flujo aéreo expiratorio, que eso es muy importante y eso lo vemos por la espirometría, y una clínica, una presencia de síntomas que los pacientes van a manifestar que es debido a que tienen enfermedad de las vías aéreas y el parénquima pulmonar, ¿de acuerdo? Y la exposición a una serie de gases que es el cigarrillo más común de todos. Para eso me estoy apoyando básicamente en las guías GOLD. Las guías GOLD, como su nombre lo dice acá, las guías GOLD es una iniciativa que nace desde los años 90 básicamente para tratar de que EPOC llegara a ser una enfermedad que fuera más conocida por la gente, en la población en general, que trata esta enfermedad, que son los médicos de atención primaria, después los médicos de atención secundaria, pero el impacto es porque EPOC es una enfermedad que tiene unas condiciones epidemiológicas muy importantes. Se sabe que es la tercera causa de muerte en el mundo en la actualidad, que en el 2012 provocó más de 3 millones de muertes en un solo año, ¿de acuerdo? Y la prevalencia sigue aumentando por ser EPOC relacionado con la contaminación ambiental, y eso es un detalle muy importante. Y lo otro es que la enfermedad tiene muchos retos porque definitivamente tiene muchas manifestaciones de presentación que hace que tenga una heterogeneidad en la presentación. Otro punto interesante a mencionar es hablar de la epidemiología local. Nosotros tenemos estadísticas propias sobre la prevalencia de EPOC, pero este es un estudio que fue publicado ya hace varios años por el doctor Caballero y básicamente es el estudio Prepocol, donde se tomaron 5 ciudades básicamente del país y aquí tenemos las características de los sujetos, donde básicamente fueron estudiados 33% hombres, 66% mujeres,
en personas mayores de 40 años. Aquí está la distribución por edades. Y las ciudades que fueron visitadas fueron Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín. Y aquí estamos viendo el número de personas por cada ciudad. Aquí teníamos los no fumadores, los exfumadores y los que fuman en la actualidad. Muy bien. Aquí está básicamente este aspecto tan interesante que es la altitud sobre el nivel del mar, porque es muy importante tener eso en cuenta como ustedes lo recuerdan. Y básicamente el estudio arrojó que había una prevalencia de un 8.9% en general para las 5 ciudades. Habían algunas diferencias por algunas ciudades. Les puedo decir que la ciudad que más prevalencia tuvo de enfermedad fue Medellín, que tuvo más del 13%. Bien, para avanzar, hablemos un poquito de los cambios histológicos que se ven en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aquí estamos viendo básicamente lo que es el aspecto de un bronquio sano, donde está respetado los septos alveolares, ¿de acuerdo? Un bronquio normal, y vemos cómo aparecen cambios inflamatorios muy importantes, dramáticos, con fibrosis, con hipertrofia de la muscular y con hipertrofia de todos los músculos de las glándulas caliciformes, con un infiltrado inflamatorio en estos bronquios, con destrucción de los septos. De manera que esto es una histología donde claramente podemos hacer la comparación de qué es lo que pasa con un paciente con EPOC. Muy bien. En esta bonita gráfica también, que es de la revista Nature Reviews, básicamente a este lado estamos viendo qué es un pulmón sano y aquí es un pulmón enfermo por EPOC. Recordando esto un poco, estamos viendo que en las personas sanas, pues estamos viendo que existe unas vías aéreas de conducción y van a haber unas vías aéreas de intercambio gaseoso, como son los bronquíolos. ¿De acuerdo? Y estas vías aéreas, pues las estamos viendo acá. Estamos viendo que las vías aéreas tienen o están soportadas para permanecer abiertas, que es una condición muy importante a tener en mente, de las paredes o septos alveolares. Y eso es muy importante porque la tendencia, el bronquio y el pulmón durante la inspiración está abierto y aumenta de tamaño en la medida en que gana aire el pulmón. Y eso se hace a través de la presión transpulmonar. Pero en la fase expiratoria, la vía aérea va a tender a colapsar básicamente producto de una condición que es básicamente lo que se conoce las fuerzas de retroceso elástico y la interdependencia alveolar. Cuando eso se pierde, pues entonces estos bronquios tienden a cerrarse tempranamente, sucediendo que cuando el paciente empieza a expirar, entonces lo que va a haber es una obstrucción de la vía aérea quedando con aire atrapado. En este lado de la gráfica estamos viendo entonces cómo hay exceso de tapones de moco y cómo hay destrucción del parénquima pulmonar, llámese por inflamación y por presencia de enfisema, lo que va a alterar el intercambio gaseoso, lo que va a alterar también la dinámica del pulmón en cuanto a la distensibilidad y en cuanto a la elasticidad. Y vamos a tener aquí también muy presente lo que está sucediendo básicamente con la vía aérea, cómo hay hipersecreción de moco, ¿de acuerdo? Cómo hay un exudado de bronquitis, cómo hay tapones de mocos y cómo si se rompe estos septos alveolares, pues como les explicaba hace un instante, la tendencia es a que estos bronquios cierren tempranamente, entonces se colapse la vía aérea. Bueno, en esta gráfica básicamente es para hablar brevemente de lo que es cómo el hecho de la polución y fumar cigarrillo puede dar 3 etapas que se llaman iniciación, progresión y consolidación del efecto inflamatorio. Fumar o estar expuesto a la polución genera un estrés, ¿de acuerdo? Y genera un fenómeno de apoptosis, de estrés oxidativo y un fenómeno inflamatorio en el cual, pues al comienzo hay reparación pulmonar y no hay mucho problema. Pero aquí se están sumando situaciones que son situaciones oxidantes que generan que este estrés pueda provocar una lesión sobre lo que es la injuria pulmonar y lo que son los daños, el daño acelerado de partículas pulmonares o parcial que puedan hacer que esto empiece a ocurrir. Después ocurre un fenómeno de progresión en el cual la inflamación empieza a activarse por estar fumando el cigarrillo
Hay un daño del microambiente alveolar con la consecuente apoptosis de las células, la autofagia, ¿de acuerdo? Y un proceso de elastolisis. Eso significa que empieza a verse un proceso de daño de la matriz celular, como lo puedo mostrar aquí. Entonces se van dañando estos septos. Esto es básicamente una elastolisis que va apareciendo y se va dañando entonces esos procesos de abrir y cerrar la vía aérea. Y finalmente se van involucrando otras condiciones que son ya el envejecimiento y la autoinmunidad, que son muy importantes en consolidar todo este fenómeno de progresión y daño pulmonar, ¿de acuerdo? Y la otra condición son las exacerbaciones, porque va apareciendo una alteración en la microbiota, en los gérmenes que van estando presentes en la vía aérea. Por lo tanto, en EPOC hay mecanismos celulares anormales. Y vemos que una persona normal, un macrófago alveolar, pues tiene la capacidad de fagocitar las bacterias y practicar lo que se llama el aclaramiento o limpieza de la vía aérea, manteniendo una vía aérea estéril. Y hay un proceso para terminar la inflamación del ambiente celular pulmonar que se llama la eferocitosis. Eferocitosis que consiste en fagocitar estas células apoptóticas, que esas células apoptóticas van a generar un estímulo inflamatorio. Entonces, cuando correctamente se hace esto, ocurre la eferocitosis y estas partículas se degradan y no hay problema. ¿Qué pasa en EPOC? Lo primero es que estos macrófagos van teniendo una fagocitosis inadecuada y por lo tanto las bacterias van empezando a progresar, a aumentar y por eso se hace una colonización bacteriana. El otro fenómeno importante es la eferocitosis defectuosa y por eso quedan las células apoptóticas en el medio ambiente, dando lugar a un fenómeno de inflamación persistente. En ese orden de ideas, lo que estamos viendo es que se genera todo este proceso, un incremento del grosor de la pared bronquial, un incremento del tono músculo liso bronquial, una hipersecreción bronquial y la pérdida de las estructuras elásticas, dando consecuencia a todo lo que es ese problema de la vía aérea de los pacientes y el daño del parénquima pulmonar con el enfisema. Por lo tanto, visto esto, todo el proceso de la fisiopatología, nos quedaría ya empezar a hablar de la parte clínica. Y es algo que nosotros como médicos de atención, llámese primaria, secundaria, debemos mirar cuando tenemos que tener una búsqueda activa de casos y tamizaje. Porque como les presenté, pues esta es una enfermedad grave que tiene problemas muy serios en la epidemiología. Entonces, para la búsqueda de EPOC, aparte de tener en cuenta los síntomas clínicos que vamos a ver enseguida, tenemos que tener en mente la espirometría. Y se debe solicitar espirometría pre y post broncodilatador en personas de más de 40 años quienes han sido fumadores o son fumadores activos y tienen uno o más de los siguientes síntomas. Son tosedores crónicos, tienen excesiva producción de esputo, presentan sibilancia o tienen una disnea desproporcionada con la actividad desarrollada. Nosotros debemos recordar que el BEF1 es un proceso que en la medida en que vamos transcurriendo todos en la edad, el BEF1 empieza a caer y el BEF1 empieza a caer en la segunda década de la vida. Después de los 20, 25 años, todos vamos entendiendo, vamos a perder BEF1 más o menos unos 10 a 30 mililitros por año. ¿De acuerdo? Entonces es algo que va ocurriendo con todos los seres humanos. Pero también tenemos los fenómenos de daño epitelial por las injurias, la alteración de la defensa inmune innata y la respuesta adaptativa inmunológica que cada ser va teniendo por lo que se va enfrentando cada día en su vida. El sistema inmunológico va enfrentando diferentes retos. Cada persona es irrepetible porque tiene retos inmunológicos diferentes. Y entonces nosotros vamos a tener procesos de senescencia y la capacidad de regeneración pulmonar, pues vamos a ver que es mucho mayor en las primeras décadas de la vida, pero no es tan importante, pues ya no es tan posible en los años mayores. Y el control inmunológico. Nosotros tenemos una capacidad de crecimiento pulmonar y regeneración en los primeros 20 años de vida, pero tenemos una exposición ambiental que va a generar unas condiciones a nivel pulmonar y una alteración de la información genética. Por eso han aparecido estudios tan interesantes como es el del Dr. Besbo, que fue publicado entre los años 2014 y 2015, donde definitivamente se conoció que habían diferentes perfiles de personas en la consecución del BEF1.
como está claro acá, nosotros vemos, les decía hace un momentico que el BF1 empezaba a caer después de los 25 años. Aquí nos aparece 30 años, pero empezamos a ver que hay una caída del BF1. Normalmente una persona sana tiene una caída progresiva y lenta. Entonces miren que si está en la media, más o menos de 3,5, pues terminará su vida con un litro menos o un poquito más de un litro menos, ha perdido más de un litro en 40 años de su vida. Pero hay pacientes con EPOC que tienen una rápida caída del BF1, quedando a ser unos lisiados pulmonares. Muy bien. Se conoce en este momento que hay 4 grupos de personas y son personas que pues nacen y alcanzan a tener un nivel de BF1 normal y tienen una caída del BF1 relativamente pobre, o sea, normal, y ese es el 71% de los pacientes. Hay un grupo de personas que no desarrollan un buen BF1, a pesar de no haber sido fumadores u otras condiciones, llegan más o menos a los 20 años y esos pacientes tienen una caída del BF1 relativamente lenta, ese es el 16% de los pacientes, y no necesariamente desarrollan EPOC. Pero hay un grupo 3, que es el 5%, que alcanzan a tener una función pulmonar adecuada, pero son unos declinadores o perdedores rápidos de la función pulmonar. Y entonces estos pacientes expresan enfermedad de EPOC. Y hay otros que no alcanzaron a tener buena función pulmonar, también son declinadores rápidos, pero que pueden guiar EPOC. Por eso algunos pacientes, ustedes han visto que son fumadores y nunca desarrollan en EPOC. Y dicen, es que mi abuelo tiene 80, 90 años y fuma toda la vida y no le pasó nada. Bueno, ya conocemos que algunos son declinadores rápidos y otros declinadores lentos. Pero también debemos recordar que hay factores de riesgo como son el tabaquismo, los residuos y polvos en el ambiente, el tabaquismo pasivo y la contaminación ambiental. Los factores genéticos, las infecciones, el estatus socioeconómico. Se sabe que a menor estatus socioeconómico, mayor riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva por la exposición y todos los antecedentes. Y además, el solo hecho de envejecer, por lo que les decía, la caída del BF1 es otro factor de riesgo para ello. Y finalmente, el desarrollar tuberculosis es otra condición que puede desarrollar enfermedad broncoobstructiva. Bien, ahora, todos tenemos claro que existen las manifestaciones de la enfermedad, que es por lo que nos preguntan los pacientes, son tosedores, expectoradores o se asfixian. Pero estas manifestaciones, muy importante, deben tener en cuenta que ocurren y pensamos en EPOC en pacientes mayores de 40 años. No piense en EPOC en pacientes que tengan estas manifestaciones, así sean crónicas, en menores de 40 años. Un paciente con estas manifestaciones, menores de 40 años, definitivamente debe tener otra enfermedad diferente al EPOC. Hay que buscarle otras condiciones. Por ejemplo, bronquiectasias, por ejemplo, asma, por ejemplo, bronquiolitis. Y recuerden que EPOC tiene también compromiso sistémico, que los pacientes no solamente son enfermos de la parte pulmonar, son enfermos también de la parte osteomuscular, tienen depresión y enfermedad coronaria. Miren que entonces tenemos que buscar etiología, la patobiología, la hemos examinado, la limitación al flujo aéreo y las manifestaciones clínicas. ¿Dónde están las guías GOLD en la actualidad? Pues hemos visto que las guías GOLD nacieron desde el año 2000, 2001 empiezan acá, y estas eran las formas como se expresaban, 2001, 2006, 11, 17. Ahora esta es la que tenemos vigente, que es la que vamos a analizar un poquito más. Antes era solamente por un BF1, aquí ya era un poquito relacionado con el BF1 y otras condiciones clínicas. Aquí ya se habló del riesgo de exacerbación y aquí ya tenemos las estratificaciones por GOL. Recuerden ustedes que ese diagnóstico del paciente básicamente determina la obstrucción pulmonar relacionada con una espirometría que en la fase postbroncodilatador debe dar un BF1 sobre capacidad vital forzada menor del 70%. Una vez determine la gravedad de la obstrucción, usted va a encontrar cómo se va a clasificar la enfermedad según el BF1. Entonces, una relación BF1 sobre capacidad vital forzada menor del 70% es obstructivo. ¿De acuerdo? Y una vez dicho eso, entonces determinamos la gravedad de la obstrucción de acuerdo con el BF1. Decimos que GOL1 es mayor de 80%, GOL2 es 50 al 79% y GOL3 es 30 al 49% y GOL4 menos del 30%. El otro punto a tener en cuenta dentro de la evaluación clínica
es la historia de exacerbaciones y por eso es tan importante tener en mente esa condición. Siempre que usted esté frente a un paciente con EPOC, pregúntele si tiene exacerbaciones, sí o no, porque el tener una exacerbación que haya requerido una hospitalización o dos o más exacerbaciones al año, lo van a ubicar dentro de este cuadrito que vamos a discutir enseguida, ¿de acuerdo? Y los que tienen entre 0 y 1 es aquellos que no han tenido hospitalización. Y aquí tenemos lo que se llama el CAT o la disnea por MRC o en este cuadrito que estamos analizando. Les vuelvo a recordar el concepto de la espirometría. La espirometría es fundamental para hacer el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y en ese orden de ideas debemos tener eso muy presente porque se debe pedir una espirometría pre y post broncodilatador. Y muy importante recordar que la relación BF1 sobre capacidad vital forzada debe ser menor del 70% en la fase post beta 2. Si no cumple ese criterio, tiene más del 70%, usted tiene derecho a dudar del diagnóstico de EPOC. Bueno, recuerden que la dilatación, la broncodilatación, se da básicamente por un estímulo beta-adrenérgico o por un antagonismo colinérgico, que nos van a producir básicamente la broncodilatación, que es uno de los objetivos más importantes de la terapéutica en pacientes con EPOC. Por lo tanto, cuando estamos en el tratamiento, los objetivos es la broncodilatación, la mejoría de la disnea, la mejoría de la condición funcional y la calidad de vida, la mejoría en la clase funcional y la disminución de las exacerbaciones. Esas son las condiciones. Bueno, y aquí volviendo a esto, ustedes saben que estas son básicamente filas y estas son columnas. ¿De qué nos hablan las filas? Las filas van a estar clasificadas por el número de exacerbaciones. Entonces, la primera fila que corresponden a A o B son pacientes que exacerban 0 una vez al año. Y la C y la D son pacientes con una exacerbación hospitalaria o 2 o más exacerbaciones al año. En la columna vamos a analizar básicamente la disnea según MRC o la disnea o la condición clínica del paciente por CAD. Entonces usted clínicamente en su consulta puede decir si el paciente tiene una disnea grado 2 de la MRC, pues básicamente ya usted sabe que está en esta columna, está en B o en D. ¿De acuerdo? Usted todavía no sabe la parte funcional porque para eso necesita la espirometría que se la va a dar, le va a dar el GOL 1, 2, 3 o 4. Y dependiendo, usted puede tener un paciente que se exacerba una sola vez al año, pero que tiene una disnea 3 MRC, entonces tenemos B. Pero si tiene un BF1 entre 50 y 79%, sería un 2. Entonces sería un 2B. Y aquí está la clasificación según MRC, que es la clasificación de la Medical Research Council. Muy bien. El cuestionario CAT, que lo pueden bajar por Google, cuestionario CAT, que es básicamente para ver cómo están los síntomas del paciente. Va de 0 a 5. En general, el puntaje puede ser máximo 40. ¿De acuerdo? El ideal es que el paciente esté por debajo de 10 de puntaje de CAT. Se puede llenar y eso nos va a dar lo que es la clasificación para las columnas. Recuerden que cuando usted broncodilata a un paciente, tiene una mejoría en la capacidad exhalatoria, disminución del atrapamiento aéreo, tiene disminución de la hiperinflación dinámica, disminución de la disnea, optimiza la relación VQ y tiene una mejoría de la hipoxemia. Por lo tanto, usted una y otra vez vuelve. El enfoque terapéutico va a estar básicamente dado por estas condiciones que estamos viendo. Los colores no están acá por capricho. Significa que un D es un paciente de alto riesgo y un B es un paciente que fácilmente con una sola exacerbación puede pasar a ser D. ¿De acuerdo? Entonces, usted clasifica los síntomas del paciente, ya sea por MRC o por CAT, y lo va a ubicar ya sea A o C o B o D. Y sin número de exacerbaciones, pues lo va a ubicar también en este punto para ubicarlo en riesgo. Insisto que ya el que esto sea 1A, 1B, perdón, 1A, 2A, 3A o 4A, depende básicamente de la espirometría, ¿de acuerdo? Del nivel de severidad de obstrucción. Lo va a dar porque podemos tener 16 posibilidades. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 acá. Antes de considerar un tratamiento es muy importante, entonces, hacer lo siguiente. Antes de comenzar el tratamiento y pensar usted en los corticoides inhalados o el uso de uno o dos broncodilatadores, hay soporte fuerte para decirlo. Si tiene historia de hospitalización por exacerbaciones por EPOC,
Si tiene 2 o más exacerbaciones por EPOC, un recuento de eosinófilos de mayor de 300 o una historia de asma concomitante. Bueno, aquí hay un fuerte soporte para usted decir que dentro de la terapéutica que va a utilizar el paciente con EPOC, le va a colocar corticoides. Considere usar corticoides siempre y cuando tenga una exacerbación moderada de EPOC por año o un recuento de eosinófilos de 10 a 300. Aquí no es 30, aquí es 300. ¿De acuerdo? Y no está en favor de usarse los corticoides inhalados si los pacientes tienen neumonía a repetición, un recuento de eosinófilos menor de 100 o tiene historia de infecciones por micobacterias. Cada que usted mire al paciente, revise qué síntomas presenta, las disneas, las exacerbaciones. Analice la técnica y el uso del inhalador, los enfoques no farmacológicos si están a la hora del día y el automantenimiento y educación que todos debemos dedicarle al paciente. Y ajuste para escalar la medicación si se necesitan poner más medicamentos. Inclusive usted puede considerar el cambio de tipo de inhalador, o sea, de dispositivo. Eso es importante antes no se hablaba de eso. Hay pacientes que con un dispositivo diferente a otro se controlan mejor que otro. Y eventualmente el desescalar, pues yo casi que la desescalada en EPOC, a veces me cuesta trabajo pensarlo. Bien, recuerden ustedes que básicamente aquí voy a hablar de cómo serían los tratamientos. Cuando está usted en un grupo A, utiliza un broncodilatador, que puede ser un Sabasama o un broncodilatador cualquiera. Cuando usted tiene un grupo B, tiene el paciente B, utiliza un broncodilatador de larga acción, LABA o LAMA, preferiblemente LAMA. En el grupo C, en general se prefiere LAMA, pero usted puede escalar a LABA, LAMA. Usted puede escalar a otras condiciones, dependiendo del paciente. Y finalmente los grupos D son LAMA, LABA, LAMA, o un corticoide inhalado con LABA, o puede considerar también utilizar una triple terapia combinada en una sola dosis. Puede tenerlo aquí también. ¿De acuerdo? Es decir, esto es una condición que está propuesta, pero no es un molde que sea fijo, que no se pueda mover. Y aquí básicamente es para que si usted ve que su paciente tiene muchas disneas, pues mire, si es un paciente exacerbador, considere siempre los corticoides y una triple terapia. Y esos pacientes que son muy exacerbadores, considere utilizar roflumilaz, que se usa relativamente poco, o más bien en acitromicina, que definitivamente tiene un nivel de recomendación excelente. Cuando los pacientes son por disnea, busque a ver si utilizando un LABA-LAMA o una combinación LABA-LAMA y considere cambiar el tipo de inhalador, que es lo que hemos visto. Otras consideraciones no farmacológicas son la vacunación para influenza en los pacientes con EPOC estable. Definitivamente disminuye la frecuencia de la enfermedad seria y la muerte, la evidencia es de B. La vacunación neumocóxica con la vacuna polivalente 23 ha demostrado que en pacientes con diagnóstico con EPOC, con un B1 menor de 40% y menores de 65 años, se disminuye la prevalencia o la incidencia de neumonía adquirida en comunidad. Y en pacientes mayores de 65 años, la vacuna 13 polivalente, antinemococo ha demostrado la bacteremia, reducir la bacteremia y las complicaciones asociadas por neumonía por neumococo. La rehabilitación pulmonar es muy importante y se los dejo como un mensaje gigantesco. Todos los pacientes con EPOC deberían tener rehabilitación pulmonar. Eso no es un programa de ejercicio, no es una terapia respiratoria. Es una estrategia dirigida a consolidar una mejor calidad de vida. Tiene un nivel de evidencia A, es una excelente propuesta para todo paciente con EPOC. Voy terminando con las exacerbaciones en EPOC. Definitivamente, recuerden que una exacerbación es una agudización de los síntomas de la EPOC que resulta una adición a los medicamentos. Hay que adicionar medicamentos. Los síntomas son no específicos. Eso exige que se hagan diagnósticos diferenciales. Y hay múltiples causas y lo más frecuente son las infecciones del tracto respiratorio. El factor más importante de sufrir una exacerbación es haber tenido una exacerbación previa. Y recuerde que hay que tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales como son neumonías, neumotoras, derrame pleural, la embolia pulmonar, el edema pulmonar de causa cardíaca y las arritmias. Usted, cuando tenga un paciente con exacerbación con EPOC, utilice los inhaladores de acción corta, SABA o SAMA, o los dos. El uso de corticoides que no debe ir más allá de 5 a 7 días, los corticoides sistémicos. El uso de antibióticos si está indicado.
también disminuye el riesgo de recaída y la falla terapéutica y disminuye el tiempo de hospitalización. Las metisantinas no están recomendadas en estos pacientes y la forma de presión de soporte ventilatorio más recomendado es básicamente la ventilación mecánica no invasiva. Con esta diapositiva y la otra voy a terminar, en la que voy diciendo ya que hacia dónde vamos. Vamos hacia una medicina de precisión, donde lo que queremos es no tener pacientes que utilicemos medicamentos que no tienen un efecto pero son tóxicos, o utilizar medicamentos que no tienen efecto y no tóxicos, o sea que son unos placebos, o tener medicamentos que producen efectos tóxicos positivos pero son muy tóxicos. El ideal es que sean medicamentos con efectos buenos y lo menos tóxico posible. Eso es lo ideal que deberíamos conseguir. Y estamos construyendo esa maraña biológica de conocer cuál es el exposoma que llega a cada individuo. Se genera un genoma, un material genético, se genera un endotipo, que es un proceso clínico que se construye, un fenotipo clínico, que es la expresión clínica. Ojalá tuviéramos biomarcadores. En neumología estamos muy atrás en hablar de biomarcadores para las enfermedades nuestras y tener un intento terapéutico lo mejor acertado. Muchas gracias. Espero que esta charla haya sido de la mejor utilidad para ustedes y de nuevo a todos saludos y éxitos. Muchas gracias. Hoy, gracias a nuestros equipos de respuesta inmediata, hemos visitado 124 municipios antioqueños, realizando 2.498 gestiones en salud. Para esta gestión, se cuenta con 4 epidemiólogos de campo, 9 enfermeros regionales, 28 epidemiólogos voluntarios docentes del CES, los cuales se están desplazando a los municipios, realizando acompañamiento a los alcaldes, directores locales de salud y gerentes de las instituciones prestadoras de servicios de salud para fortalecer de esta manera la gestión y comunicación del riesgo, asesoría y asistencia técnica a los equipos ERI municipales, así como la socialización de los protocolos de prevención y autocuidado a los habitantes del territorio. Unidos. Gobernación de Antioquia.